Bonjour les amis, ¿cómo ça va? Bienvenido encore une fois a un nuevo video de Pedagofle. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una de mis clases en Pedagofle con Gladys Mabie. Y para el día de hoy, los que ya me siguen desde hace un tiempito saben que nos toca el reto número 12. El reto, para los que no lo conocen, es una pequeña evaluación que hago cada 5 videos con respecto a los 5 videos anteriores, por supuesto. Entonces, en el reto de hoy vamos a estar evaluando los contenidos trabajados en las clases 56, 57, 58, 59 y 60. Si ya tienes cierto conocimiento de francés, quizás no te haga falta ver esos videos. Simplemente trata de responder a este test de francés. Les dejo en la casilla de descripción el link donde pueden descargar este video escrito, lo pueden imprimir y lo pueden ir respondiendo a medida que van viendo este video, ¿ok? Yo lo voy a explicar, se los voy a leer todo en francés y por supuesto les voy a dar la explicación en español para que sepa qué deben hacer en cada una de las preguntas. Vamos a empezar, muchísima suerte. Voilà, vous avez le pédagoreto numéro 12. Bueno, la première question correspond à la classe numéro 56, c'est la négation. Répondez les questions au négatif, 4 points. Esta primera pregunta corresponde a la clase número 56. Tienen que responder las siguientes preguntas en negativo simplemente. Recuerden utilizar los diferentes tipos de negación que trabajamos en clase. Vamos a poner esto un poquito más grande, ¿ok? Entonces, letra A, tu travailles toujours le dimanche. Letra B, elle dit quelque chose. Letra C, vous aimez le bleu ou le jaune? D, ils ont déjà marié. Entonces, dependiendo de las palabras claves que yo les di en esa clase, ¿qué tipo de negación debemos usar? Nunca van a usar la negación básica ne pas en estos casos, ¿ok? Deben utilizar el ne rien, el ne ni, el ne jamais, etc., ¿ok? Numéro 2. Cochez avec un X la réponse correcte. 2 points. On utilise l'imparfait ¿Para qué utilizamos el imperfecto? Tienen dos opciones, solo una es la correcta. Raconter une action précise dans le passé. Décrire l'ambiance dans le passé. Letra B de esta misma pregunta. Compléter avec le verbe conjugué à l'imparfait. Simplemente deben colocar los verbos entre paréntesis en imperfecto. Numéro 3, différence entre passé composé et imparfait. ¿Cuál es la diferencia entre el passé composé y el imperfecto? Se recuerdan los conectores temporales que yo les di. Entonces deben de marcar con una X la casilla correcta, ¿ok? Cochez avec un X la bonne case pour classer les connecteurs temporels. Cuando utilizamos un jour, ¿cuándo normalmente es passé composé o imparfait? Normalement, tous les jours es soudain. Letra B de esta misma pregunta, compléter avec le passé composé ou imparfait. Deben utilizar cualquiera de los dos tiempos verbales según sea el caso. Mon portable sonnait quand je dormir. Quand nous allions à la plage, je entendre des éclairs. Mes amis sortirent hier soir. Quand je étais petit, je regardais des films avec mon frère. Dependiendo de lo que estemos describiendo en la frase, ustedes deben utilizar uno o el otro. Numéro 4, numéro 4, le futur proche. Conjuguer le verbe entre parénthèses. Simplemente deben conjugar los verbos entre paréntesis en futuro próximo. Les he puesto aquí la forma negativa a ver si recuerdan cómo debemos utilizar la forma negativa en futuro próximo. Número 5, le futur simple. Conjuguer le verbe entre parénthèses. Simplemente conjugar los verbos entre paréntesis en futuro simple y eso es todo, chicos. ¿Qué tal este reto? Súper sencillo, ¿verdad? Recuerden, tomen su tiempo, pausen el video si lo necesitan, contesten todo con calma y en lo que ustedes creen que están listos pueden continuar viendo este video porque a partir de ahora voy a darle las respuestas correctas. No hagan trampa. Voilà, on y va avec les réponses correctes. Tu travailles toujours les dimanches? Donc, non. Je ne travaille jamais. Muy bien, aquí tenían que decir, no, je ne travaille jamais les dimanches.
Tenían que utilizar la negación ne jamais. Question B. ¿Elle dit quelque chose? Non. Elle ne dit rien. Y está listo. Lettre C. Vous aimez le bleu ou les jaunes? Non. Je n'aime ni le bleu ni le jaune. Okay. Ne ni es la negación correcta en ese caso. Letra D. Ils sont déjà mariés? Non. Ils ne sont pas encore mariés. Ils ne sont pas encore mariés. L'imparfait. Coche avec un X la réponse correcta. ¿Para qué utilizamos el imperfecto? Bueno, no para una acción precisa, es el pasado compuesto. Es para describir el ambiente en el pasado. Esta es la respuesta correcta, chicos. Complétez avec le verbe conjugué à l'imparfait. Simplemente deben escribir estos verbos en imperfecto. Aller, j'allais, nous étions, elle faisait, vous arriviez. Okay. Vous arriviez toujours à l'heure. Vamos a leerlas todas. J'allais à l'école tous les jours. Nous étions étudiants. Elle faisait ses devoirs. Vous arriviez toujours à l'heure. Diferencia entre passé composé y l'imparfait. Cuando decimos un jour, eso es una acción precisa, es decir, passé composé, ¿verdad? Normalmente es como una acción así repetida en el pasado. Igualmente tous les jours. Y soudain es de repente, entonces algo bien preciso, passé composé. Espero que lo hayan contestado de esa manera. Complété avec le passé composé o l'imparfait. Mon portable sonnait quand je dormais. Entonces, cuando yo dormía, suena más lógico, este sería como el ambiente, lo que estaba sucediendo, y que el teléfono suena es una acción precisa. El teléfono suena, ¿verdad? O sonó. Entonces yo tengo que decir a sonné. Mon portable a sonné quand je dormais. ¿Ok? Siguiente frase, quand nous allions à la plage, j'ai entendu des éclairs. Entonces, cuando íbamos a la playa, como fue un trayecto, duró un periodo de tiempo en el pasado, vamos a utilizar imperfecto, pero el escuchar los rayos, los relámpagos, es una acción más precisa. Los escuchas y listo, ¿verdad? Siguiente frase. Mes amis sont sortis hier soir. Aquí tengo que utilizar el passé composé, como es el verbo sortir, un verbo de desplazamiento, debo utilizar el verbo être como auxiliar y acordar con una S porque mis amigos es plural, ¿ok? Mes amis sont sortis hier soir. Ok, en esta frase estoy hablando de algo que yo solía hacer cuando era pequeño o pequeña. Entonces, quand j'étais petit, je regardais des films avec mon frère. En los dos están expresando una acción pasada que duró un cierto periodo de tiempo. Era pequeña, siendo pequeña dura unos cuantos años, ¿verdad? Je regardais es una acción que se repetía en el pasado. Yo miraba muchas películas con mi hermano. Por eso utilizo imperfecto. Número 4, le futur proche, solo debemos conjugar el futuro próximo. Recuerden que tenemos que utilizar el auxiliar aller en presente. Con tú sería va. Tu vas y luego simplemente escribimos el verbo en infinitivo, ¿ok? Tu vas aller au cinéma. Nous, como tenemos una frase negativa, recuerden que lo que va entre el ne y el pa es el auxiliar. Nous n'allons, como el auxiliar empieza en vocal, vamos a poner un apóstrofe. Nous n'allons pas regarder la télé. ¿Ok? Chercher. Elle va chercher l'information. Je vais téléphoner. Je vais téléphoner mes amis. Numéro 5, c'est le futur simple. ¿Ok?
El verbo faire forma parte de la lista de los verbos particulares que yo les di, entonces tiene que ser ferai, je ferai. Parler es un verbo regular, lo escribimos tal cual y simplemente le agregamos la terminación a porque estamos trabajando con il. Il parlera avec moi. Vous mangez. Entonces, vous, como manger es un verbo del primer grupo, lo escribimos tal cual y simplemente agregamos EZ. Vous mangerez au restaurant. El verbo écrire es un verbo que termina en RE, le eliminamos la E y escribimos la terminación para ellos y ellas, que es ONT. Elles écriront une lettre. Ellas escribirán una carta. Muy bien, chicos, ¿cómo les fue en el reto de hoy? Espero que les haya ido genial. Déjenme saber cuántos puntos sacaron en los comentarios. Espero que no hayan hecho trampa. Espero que les haya ido súper bien y que estén avanzando en su aprendizaje. Les recuerdo que me pueden seguir en Facebook, Instagram. Instagram es Pedagofle 2.0, Facebook simplemente Pedagofle, donde también les comparto cosas acerca del francés un poquito diferente, ¿ok? Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.